es una agenda retadora. Consideramos este espacio uno muy importante para escuchar, para intercambiar, para coordinar, reiterando siempre que lo digital es habilitador de otros derechos y que esto para la agencia significa impulsar servicios simples, interoperables, seguros, con protección de datos. Significa también que la conectividad y las telecomunicaciones se traduzcan en oportunidades reales. Agradecemos la apertura de esta comisión del senador Colosio y reiteramos nuestra disposición para seguir acompañando este diálogo desde un enfoque técnico, institucional y, por supuesto, centrado en las personas. Muchísimas gracias. A continuación, escucharemos el mensaje del embajador especial de Tecnologías Emergentes, representante del secretario de Relaciones Exteriores, el señor Ulises Canchola. Muy buenos días, distinguidos miembros del Presidium, senador Colosio. Permítanme antes que nada transmitir los atentos saludos del señor canciller Juan Ramón de la Fuente. Desde la Cancillería celebramos cumplidamente la celebración por segundo año consecutivo de esta Semana de Derechos Digitales. Me beneficio de los oradores que me han precedido para pronunciar unas breves palabras sobre lo que hacemos desde la Cancillería y la perspectiva desde Cancillería y por qué este tipo de seminarios son sumamente importantes en la labor cotidiana a nivel nacional, pero también en el ámbito internacional. Siguiendo las instrucciones de la señora Presidenta de la República, hemos desde la Cancillería desplegado una política exterior en materia de tecnologías emergentes. Esta política comienza por definir lo que entendemos tecnologías emergentes, tiene objetivos claros y está basada en principios claros también. El principal de estos principios, por supuesto, ha quedado de manifiesto en las palabras de quienes me precedieron, es colocar al individuo, a la persona humana, al centro de cualquier desarrollo tecnológico. Pero dentro de la estrategia que estamos desplegando, hemos establecido dos ejes. Un eje normativo que procura incidir en la gobernanza internacional que se está conformando respecto de este tipo de tecnologías, y un eje operativo o de cooperación que busca insertar a México en las cadenas de valor de tecnologías como la inteligencia artificial. Esta política y esta estrategia se despliega en un contexto geopolítico muy particular. No me detendré a entrar en los detalles de la verdadera crisis del multilateralismo como sistema por la que estamos atravesando, pero sí permítanme simplemente destacar dos o tres elementos de por qué lo que se está haciendo en el Senado en esta semana no es cosa menor. En primer lugar, desde hace años venimos experimentando como comunidad internacional los impactos del desarrollo tecnológico rápido. México ha sido uno de los primeros países en el ámbito internacional de destacar este impacto, y en 2017 la Cancillería, a través de su representación permanente en Nueva York, promovió exitosamente la adopción de una resolución sobre el impacto de este tipo de desarrollo tecnológico, particularmente en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero esto lo enfatizo porque el desarrollo tecnológico acelerado o rápido es tan vertiginoso que aún el día de hoy todavía no tenemos palabras para describir lo que estamos sufriendo. Y es el caso, por ejemplo, de lo que he referido anteriormente, definir tecnologías emergentes. No existe en el ámbito internacional una definición globalmente acordada. Por eso es importante que la Cancillería comience por definir su política, por definir lo que entendemos por este tipo de tecnologías. Para México, una tecnología emergente cumple tres requisitos. Es una tecnología que se digitaliza, que se acelera y que converge. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos ante un cambio tan rápido, repito, que todavía no terminamos de entender, ni mucho menos nombrar lo que estamos sufriendo o impactando o sintiendo el impacto. Dos, si no fuera eso suficiente,
estamos trabajando con una tecnología que tampoco terminamos de entender completamente. Y cito el caso de inteligencia artificial. Se habla de transferencia algorítmica, pero aún tenemos mucho que hacer en materia de interpretabilidad mecanística. Existe, de hecho, ya una rama del conocimiento para tratar de entender por qué un algoritmo en algún momento dado arroja un resultado quizá poco común o totalmente inesperado. Pero lo más importante, y ese es mi tercer comentario, es que estos cambios acelerados tecnológicos están teniendo lugar en un contexto geopolítico en donde, entre otros aspectos, los principios sufren un reblandecimiento, en donde las normas parecen volver a ser reinterpretadas o reformuladas. Estamos transitando por una crisis axiológica. Y desde esa perspectiva es fundamental que estemos promoviendo, estudiando, estableciendo, reforzando los valores fundamentales como la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho. Y esto, por supuesto, parte fundamental del posicionamiento internacional de México de manera abierta y participativa, incluyente, como lo mencionaba anteriormente el senador Zapata, y como se está tratando o se ha venido logrando a lo largo de la celebración de estas semanas de derechos digitales. Concluyo solamente diciendo que el reto internacional no es menor, y en la medida en la que México defina lo que quiere, lo que entiende por tecnologías emergentes, el tipo de relación que quiere con estas tecnologías, será un insumo muy valioso para que México, a través de su Cancillería, pueda incidir activamente en la gobernanza global de este tipo de tecnologías. Nuevamente, senador Colosio, celebramos mucho su iniciativa y cuente con el renovado apoyo de la Cancillería para el éxito de este tipo de ejercicios. Muchas gracias. A continuación, escucharemos el mensaje de Francisco Juárez Hernández en representación de la presidencia de Coparmex. Para ello lo invitamos desde luego a subir al presidium y hacer uso del micrófono. Fe de ratas. Para enmarcar finalmente este importante acto inaugural, escucharemos las palabras del presidente de la Comisión de Derechos Digitales, el senador Luis Donaldo Colosio Rojas. Muy buenos días a todas y todos. Me llena de entusiasmo darles la bienvenida al Senado de la República, la Casa del Federalismo Mexicano, para poder inaugurar la segunda edición de nuestra Semana de los Derechos Digitales 2026, dentro del marco del Día Mundial del Internet Seguro, que se conmemora el segundo martes de febrero de cada año, es decir, el día de hoy. Y doblemente de gala porque también el día de hoy cumple años mi padre, a quien le mando un beso a las estrellas. Este día y esta fecha nos recuerda que la conectividad por sí sola no garantiza bienestar. Por ello necesitamos un entorno digital seguro, que sea incluyente y que sea respetuoso del ejercicio de los derechos y de las libertades sustantivas a la gobernanza democrática, en especial para las niñas, los niños y adolescentes que cada día interactúan y se conectan más con las tecnologías. Saludo mucho al embajador especial de Tecnologías Emergentes en representación del secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, el doctor Ulises Canchola, a la presidenta de la Comisión de Ciencia, de Tecnologías y Humanidades, a la senadora Susana Harp, que aún no nos acompaña. Quiero también saludar al senador Rolando Zapata, muchas gracias, presidente de la Comisión de Inteligencia Artificial, al presidente de la Comisión de Economía, al senador Manuel Reyes, a mi querida compañera, la senadora Karina Ruiz,
También saludo a la licenciada Gabriela Ignacio Vázquez de la Agencia de Transformación Digital, muchísimas gracias, en representación de su doctoral, maestro José Peña Merino, a todas y todos los que nos honran con su presencia y en especialmente a los asistentes que nos acompañan desde la academia, el sector privado, las organizaciones sociales, los distintos órdenes de gobierno a esta inauguración. Muchísimas gracias también a las más de 21 organizaciones que estarán en la Feria de las Tecnologías, la Agencia de Transformación Digital, la Secretaría de Gobernación a través del RENAPO, la Secretaría de Cultura con su Centro de Cultura Digital, el Gobierno de Nuevo León, por cierto, y el municipio de Tulancingo, Hidalgo, a los centros de educación superior como la UNAM, la UAM, el IPN, la NAHUAC, a Huawei, OpenAI, Tala, InDrive, también al Info de la Ciudad de MX y a las organizaciones de la sociedad civil como el Centro I para la Sociedad del Futuro, Tools for Humanity, Rising Voices, Whitebox Project, a la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital y a la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática. De manera muy especial también agradezco a la Facultad de Artes y Diseño de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, a su director que nos acompaña, el doctor Mauricio de Jesús Juárez Servín, que nuevamente estén con nosotros con una maravillosa exposición que se encuentra en el lobby. Igual a nuestras y nuestros panelistas del programa que se ha preparado, que incluye mesas redondas, talleres, presentaciones de un informe y la primicia de un libro, diálogos, un cineclub y todo con comentaristas, con personas expertas de los temas de actualidad en el mundo digital. Vivimos hoy una transformación acelerada. Las tecnologías de la información y la comunicación ya están atravesando todas las áreas de la vida en la que nos desenvolvemos. La educación, el trabajo, la salud, el comercio, incluso la vida pública y además la vida privada también. Estamos viviendo una transformación que se está potenciando con tecnologías emergentes, como la más conocida, pero no la única, la inteligencia artificial. Pero también tenemos el análisis masivo de datos, el Internet de las cosas y nuevas formas de identidad digital. Dentro de este escenario, los derechos digitales no son un lujo, son una condición vital para la democracia, para la igualdad y para la dignidad humana dentro del ecosistema virtual y digital. Los datos nos muestran avances, pero también nos muestran brechas que no podemos normalizar. En el 2024, más del 83% de las personas de 6 años o más usó Internet. 73% de los hogares contó con acceso a Internet. Pero aún así, persisten desigualdades, pues en las zonas rurales el uso del Internet está muy por debajo de la utilización del entorno urbano y hay entidades donde apenas poco más de la mitad de los hogares tiene conectividad permanente a Internet. Cerrar esta brecha de conectividad no solamente es un asunto técnico, sino una tarea de justicia social. También tenemos un reto en las capacidades y en la coordinación, y vamos a profundizar en ello con la presentación del Índice de Desarrollo Digital Estatal 2025, que confirma que México avanza a distintas velocidades dependiendo de la región o de la entidad del país. Existen estados en donde se está liderando la conectividad y el acceso a las tecnologías. Sin embargo, la distancia entre el primer y el último lugar es de más de 3 veces. Esta realidad exige políticas sostenidas de infraestructura, de alfabetización y habilidades digitales, de innovación, de adopción de tecnologías en empresas y un Estado capaz de articular esfuerzos en todos sus niveles y órdenes. Y aquí entra el tema de la confianza. En esta legislatura se han definido instrumentos normativos de gran calado, como la clave única de registro de población biométrica, con huellas dactilares, con fotografía, como un documento nacional de identificación, así como lineamientos para asociar las líneas telefónicas móviles con usuarios identificados. Son medidas que, reiteramos por su alcance, demandan garantías estrictas de protección de datos, demandan seguridad informática, privacidad, transparencia y rendición de cuentas, bajo los más altos estándares internacionales de derechos humanos. Porque sin confianza
no puede haber una transformación digital sólida ni sostenible en nuestro país, mucho menos a la altura de las necesidades nacionales y globales. Por eso, esta Semana de Derechos Digitales es, sobre todo, un llamado a la colaboración y a la coordinación entre todos los sectores que atendemos y entendemos derechos digitales, y como un acuerdo entre la Comisión de Derechos Digitales para poder impulsar un espacio multisectorial para escuchar, contrastar evidencia y construir rutas comunes que implican áreas vitales que vamos a visibilizar y que abarcan la prevención para que niñas, niños y adolescentes naveguen de manera segura. Gobernanza de la inteligencia artificial, inteligencia digital con enfoque de derechos, ciberseguridad centrada en las personas e innovación que cierre brechas y nunca que las profundice. Como representantes populares, nuestra obligación es abrir las puertas del Senado de la República a la gente, para escucharla, para aprender de sus experiencias y sobre todo traducir todas esas voces en políticas públicas responsables. Por eso, a todas y todos los asistentes de la Semana de Derechos Digitales, les agradezco, pero también les invito a recorrer la Feria de las Tecnologías, a la exposición artística, a participar en todas las actividades que se van a realizar en los próximos días. Que esta semana sea, más que un evento, un inicio de acuerdos concretos para un México digital más seguro, más incluyente, más productivo y más libre. El Senado de la República les abre las puertas. Esta es su casa. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Disfrutemos, aprendamos, dialoguemos y sobre todo desarrollemos nuestras propias tecnologías, difundámosla, eduquemos, alfabeticemos. Y como nos comprometimos en nuestra primera edición de esta semana, vamos por la segunda, vamos por la tercera, vamos por la cuarta y todas las semanas de derechos digitales que podamos organizar para toda la gente de México. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Desde luego, agradecemos las palabras del presidente de la Comisión de Derechos Digitales del Senado de la República. Agradecemos los mensajes y ahora llevaremos a cabo el corte de listón con motivo de la inauguración de la Semana de los Derechos Digitales 2026 y de nuestra exposición artística. Solicito atentamente a las autoridades que nos acompañan en el presidium nos apoyen. En 3, 2, 1. Muchas gracias. Con este acto damos apertura a las actividades de la Semana de los Derechos Digitales 2026 y les invitamos a acompañarnos al Motor Lobby para el recorrido para la exposición artística cortesía de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos.